Acompáñenme con sus Biblias a la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar este viernes estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Y déjenme acomodar esto por aquí. Un saludo también a todos aquellos que nos van a ver y a aquellos que nos están viendo a través del Facebook. Sabemos que está llegando a muchos lugares la palabra de Dios y por lo tanto nos regocijamos. Aquí parecemos pocos, pero detrás de esa pantallita hay muchos hermanos, muchas personas que nos escuchan y que sabemos que es el Señor llevando su palabra. Amén. Cuando tengan el capítulo 2 de Gálatas pueden decir amén, para que juntos estudiamos la palabra. Entonces vamos a continuar nuestra serie verso a verso en la carta de Pablo a los Gálatas, y a esta serie, si ustedes recuerdan, le hemos llamado Libres en Cristo. Hemos visto que el evangelio dado a Pablo por Cristo en realidad es genuino. ¿Por qué? Porque Pablo ha hablado en los capítulos 1 y 2 acerca de ese verdadero evangelio que él predica. Él ha hablado de ese evangelio que le fue dado por Dios y que él ha tratado de argumentar cómo Dios se lo reveló directamente. Y hemos visto en los capítulos anteriores cómo Pablo era totalmente independiente como apóstol, pero a la misma vez Pablo tenía unidad con los apóstoles en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, hemos comentado que lo que estaba pasando en las iglesias en Galacia era que un grupo de personas había llegado a estas iglesias tratando de introducir la ley, es decir, buscando pervertir el verdadero evangelio y arrastrar a muchos creyentes a cumplir las obras de la ley. Por lo tanto, Pablo, al ver eso que está pasando, escribe esta carta para poder refutar a estos hombres y para poder corregir aquello que estaba yendo mal en las iglesias de Galacia. Entonces, en el capítulo 2, dijimos que lo habíamos dividido en dos secciones. La primera parte, del 1 al 10, consideramos hace 15 días, en donde Pablo relató a los Gálatas una visita que él tuvo, si ustedes se recuerdan, a Jerusalén. Ahí Pablo dice, hace 14 años yo visité 14 años después, dice él, visité Jerusalén, y esa visita que Pablo hizo a Jerusalén fue para tratar, si ustedes se recuerdan, el asunto de que aquellos hombres estaban pervirtiendo a otros, diciéndoles que era necesario circuncidarse conforme a la ley de Moisés. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces esta perversión estaba llegando a muchos lugares. Entonces Pablo recuerda esa visita que hizo a Jerusalén para tratar ese asunto. Si ustedes se fijan en los versículos del 1 al 10, Pablo en esa visita expone el evangelio que predicaba a los apóstoles en Jerusalén. ¿Y cómo fue? Fue bien recibido el evangelio que Pablo predicaba. Es decir, era el mismo evangelio que los apóstoles habían recibido en Jerusalén. Incluso se reconoció que Pablo era enviado a predicar a quienes, a los gentiles, a los de la incircuncisión, y que no era necesario imponer ninguna carga, ninguna ley, ninguna mandamiento a los gentiles, sino más bien únicamente, como leímos, que se abstenieran de algunas cosas. Entonces esa fue la conclusión a la cual llegaron en ese momento que Pablo relató en los versículos anteriores. Entonces, al hablar de esta visita, Pablo les mostró a los Gálatas que aquellos que le estaban acusando, de no ser un verdadero apóstol, no tenían argumentos válidos. ¿Por qué? Porque era el mismo evangelio que los apóstoles en Jerusalén predicaban y lo recibían. Entonces, ahora vamos a considerar la sección del 1 al 21, y ahora vamos a ver un ejemplo más de la autoridad de Pablo, un ejemplo más del evangelio que predica, que es verdadero, pero en esta ocasión es una confrontación que él va a tener con Pablo. Hoy va a ser un clásico, por así decir, un clásico donde dos gigantes o dos grandes, por así decir, se van a enfrentar. Entonces, es Pablo y Pedro. Entonces, esto era necesario exponer. Pablo va a recordar esto que pasó, este hecho que pasó. ¿Por qué? Debido a las acusaciones
acusaciones de estos falsos maestros que rondaban por las iglesias de Galacia, donde ellos reclamaban un lugar especial para Pedro y decían que Pedro era un apóstol perfecto, que los apóstoles en Jerusalén tenían más autoridad que Pablo. Entonces Pablo va a recordar este hecho nuevamente para dar un argumento de que su autoridad apostólica y de que el evangelio que predica son verdaderos. El evangelio, hermanos, el falso evangelio, el evangelio pervertido que enseña que las obras de la ley son necesarias para salvación, ¿qué hacen? Siempre ponen en alto ¿a quién? Al hombre. Siempre buscan exaltar ¿a quién? Al hombre y no a Jesucristo. Cuando usted escucha un evangelio que busca exaltar al hombre, como dicen, patitas, ¿para qué te quiero? Salga de ahí. Cuando se exalta más al hombre por medio de la alabanza, cuando se exalta más al hombre por medio de la música, hermanos, estamos en terrenos peligrosos. Entonces el falso evangelio enseña eso, pone al hombre en alto y disminuye la autoridad de Jesucristo en su iglesia. Entonces vamos a poder ver esto en los siguientes versículos y vean lo que dice a partir del versículo 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud, en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley moría la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo que murió en vano. Entonces noten lo que Pablo está haciendo ahora. Pablo menciona otra situación aquí. Pablo menciona en el versículo 11 que Pedro vino a Antioquía y estando en ese lugar que hizo Pedro, se opuso a él cara a cara. ¿Por qué? Porque él era digno ¿de qué? De ser censurado. Entonces, los estudiosos de la Biblia colocan este evento que Pablo relata en estos versículos 11 después del concilio de Jerusalén allá en Hechos 15. Entonces, Siria de Antioquía era una iglesia gentil, donde la mayoría de los creyentes estaban compuestos por gentiles griegos. Era una iglesia mixta, pero la mayoría de los creyentes eran gentiles griegos. Es por así decir aquí México, y los otros son pues nacidos en Estados Unidos. La mayoría son mexicanos y una minoría es de Estados Unidos y aquí su servidor de Honduras, ¿verdad? Entonces, la mayoría eran, en este lugar de Antioquía de Siria, eran gentiles griegos. Aquí fue también donde por primera vez se le llamó cristianos a los creyentes. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo 27. Entonces, Antioquía de Siria poco a poco se fue convirtiendo en el centro de operaciones de la iglesia gentil. Ahí Pablo empezó a salir a predicar. En esas misiones, de ahí incluso Pablo fue enviado a salir a predicar a las naciones gentiles. Entonces, la fecha
Y la razón de la visita de Pedro aquí no se nos dice, es desconocida, pero por alguna razón Pablo fue y visitó a estas iglesias. Es decir, Pedro dijo, pues escucho que en Antioquía el Señor se está moviendo, que el Espíritu Santo está convirtiendo a los gentiles, pues vamos a ir a ver qué pasa, vamos a ir a visitar a nuestros hermanos allá. Entonces Pedro se va, agarra el camino para Antioquía y llega a aquel lugar. Entonces vean lo que Pablo relata, que llega a este lugar y estando ahí, vean lo que pasó. Pablo se le opuso cara a cara a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dice aquí, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo reprendió a Pedro cara a cara? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Vean el versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo es el mismo Santiago, ¿qué hacía Pedro? Él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezaba ¿qué? A retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Vean lo que Pablo dice. Esta es la razón por la que Pablo dice, lo afronté cara a cara, lo reprendí cara a cara. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los gentiles. Pedro decía, no, pues vamos a echarnos unos taquitos de allá de carne asada, de unas carnitas de cerdo, y dame 5 para llevar, comemos allá. O sea, Pedro estaba teniendo una convivencia con los creyentes gentiles. Entonces, en las comidas, en esas reuniones de fiesta ágape, fiestas de amor que la iglesia primitiva tenía, ¿se acuerdan? Acabamos de leer al principio de la reunión, Hechos capítulo 2, versículo 44, compartían el pan en los hogares. Entonces, un judío como Pedro tenía esa libertad para poder comer con gentiles y convivía con ellos. Entonces, Pedro tenía un compañerismo con estos creyentes que eran de origen gentil. Se sentaba con ellos, comía los alimentos, aún Pedro siendo un judío, que la ley no le permitía hacer eso. Entonces Pedro convivía con ellos, tomaba los alimentos. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Dios no hace acepción de personas, ni hace distinción entre judío y ¿qué? Y gentil. Eso se lo reveló el Señor. ¿Se recuerdan cuando Pedro en aquel lienzo, el Señor le muestra en una visión varios animales y el Señor le dice, come? Y Pedro le dice, no, yo no puedo comer nada inmundo, nunca he comido nada inmundo. Entonces el Señor le dice, mata y come. Más adelante vemos que esa visión que Pedro tiene acerca de esa comida, no se refería a comida, sino a los gentiles, porque más adelante vemos a Pedro entrando en la casa de Cornelio, siendo un gentil, cuando un judío no podía hacer eso. Pedro supo, por medio de esa visión, que el Señor no hacía acepción de personas, que ahora tanto los gentiles como los judíos habían de ser un solo ¿qué? Un solo cuerpo, un solo pueblo. Entonces es por esa razón, vean Hechos capítulo 10, versículo 28, acompáñenme ahí con sus Biblias. Vean lo que dijo Pedro allá entrando en la casa de Cornelio. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío ¿qué? Asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar ¿qué? Impuro o inmundo. Entonces Pedro sabía eso. Era por esta razón que Pedro estaba llegando a Antioquía y sentándose a comer con los creyentes gentiles. Y pásenme unos carnitas y esto aquí, y entrémosle al jamoncito de cerdo y que un juguito por allá. Pedro estaba teniendo comunión. Incluso Pedro tenía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores. Pedro sabía que Dios no hacía o que no hace acepción de personas. Jesús nunca hizo acepción de personas. Incluso Jesús era señalado por sentarse con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Él era señalado por eso. Entonces Pedro sabía de primera mano que Dios recibía a todos por igual. Pedro se reúne con estos creyentes gentiles sin ningún problema. Pero a pesar de que Pedro sabía y tenía eso en su mente, de repente dice que llegan estas personas de parte de Jacobo, y Pedro, ¿qué hacía? Se empezaba a retraer.
Entonces, qué interesante, ¿no? Podemos conocer lo que la palabra de Dios dice. Podemos saber y tener un conocimiento de la palabra en muchas cosas, pero de pronto echarnos para atrás. De pronto decir, es que no soy cristiano, o no, yo no hago eso, o sí lo hago, y retraerme, aún conociendo la palabra de Dios. Tener una buena teología, pero tener una mala ¿qué? Una mala práctica. Vean lo que Pedro está haciendo. Pedro sabía que Dios no hacía excepción de personas, pero cuando vinieron esos hombres de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Se empezó a retraer, se empezó a apartarse. Esa palabra literalmente significa que gradualmente Pedro se fue echando para atrás. Es decir, Pedro en público ya actuaba ahora como que, pues si te vi no te conozco y mejor me voy por aquí. Porque habían unos que andaban por ahí de parte de los apóstoles en Jerusalén, que Pedro pensaba que lo podían acusar de no guardar la ley. Entonces observemos cómo Pedro tiene una teología correcta, pero su actuar es diferente. Hermanos, como creyentes nosotros podemos conocer la palabra de Dios, podemos tener un conocimiento claro de las doctrinas de la palabra de Dios, pero no vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso me hace actuar de manera diferente en mi trabajo, en mi escuela, en lo que hago. Puedo yo tener una teología buena, pero no actuar consecuentemente a eso que yo sé. Pedro lo estaba haciendo. ¿Por qué razón lo hacía Pedro? Pablo nos dice que la conducta de Pedro se debía a ¿qué? A que tenía a los de la circuncisión. Pero temía a estos judíos, que estos judíos le desaprobaran y que no lo aceptaran ahora entre su grupo. Entonces Pedro sabía lo que tenía que hacer, pero su temor por lo que pudieran pensar o lo que pudieran decir, lo llevaba a actuar de esta manera. Entonces vean cómo el temor a las personas, el temor al hombre, muchas veces nos lleva a actuar de manera diferente. En este caso, tener un conocimiento de la palabra de Dios, pero el temer a las personas nos lleva a una mala práctica. ¿Cuántos creyentes hay hoy en día que conocen la palabra de Dios, pero por temor a las personas prefieren no vivir conforme lo que la palabra de Dios dice? No, es que se van a burlar de mí, no es que van a decir esto, no es que van a decir lo otro. Entonces, mejor que digan que no soy cristiano. Entonces, como dice Proverbios 29-25, el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Entonces Pedro lo que hacía, como actuaba, su temor a los hombres, lo estaba poniendo en una trampa. Entonces Pablo pudo ver que lo que a Pedro le importaba era simplemente ser aprobado por los hombres, en lugar de mantenerse firme en la verdad que Dios le había mostrado. Dios no hace excepción de personas. Puedes comer con ellos y con lo otro, y Dios no va a hacer excepción de personas. Pero Pedro le importaba más ser aprobado por los hombres. Entonces muchos creyentes, hermanos, aún líderes, personas, pastores, por temor a los demás o al que dirán, están dispuestos a actuar de una manera diferente a lo que la palabra de Dios dice. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos caminando en un terreno muy peligroso, porque podemos ceder ante el temor a los hombres. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, por temor a las personas de afuera, prefieren callar y no predicar la verdad? Prefieren quedarse mudos y no predicar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un lazo que les ha tendido una trampa, el temor a los hombres. Entonces Pablo viene y ¿qué hace? Pablo confronta a Pedro inmediatamente al ver lo que Pedro estaba haciendo. Debido a que no solamente era Pedro el que estaba actuando de esta manera, sino que ¿quién? También otros. Vean el versículo 13, si alguien lo quiere leer. Vean, no solamente era Pedro, sino que también Pedro estaba llevándose a otros de encuentro. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué interesante.
No solamente es Pedro el que está allí con que mejor no como con ellos porque estos van a ir a Jerusalén y van a decir que yo estoy comiendo con los gentiles. No, la manera en la que estaba actuando Pedro ya estaba afectando también a otros creyentes. Noten, ellos estaban actuando de la misma manera en la que Pedro estaba actuando. Y me llama la atención la palabra que Pablo utiliza aquí. Se estaban uniendo a Pedro ¿en qué? En su hipocresía. Para Pablo, lo que Pedro estaba haciendo era eso, viviendo en una hipocresía. El temor a los hombres lleva a Pedro ¿a qué? A la hipocresía. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes por el temor a los hombres vivimos en una hipocresía en el cristianismo? Adorando y levantando las manos aquí, pero afuera comportándonos hipócritamente. Entonces vean qué interesante, Pablo, entonces por lo tanto le afronta cara a cara. Hasta Bernabé, compañero de Pablo en sus viajes misioneros, estaba siendo ¿qué? Arrastrado por la hipocresía que había afectado ya a muchos. Entonces, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque el líder tiene que estar, el pastor tiene que estar velando por la iglesia, cuidando del rebaño, de que no vengan a introducirse personas que nos saquen del evangelio de la gracia y que nos lleven a vivir una vida de hipocresía. Pablo estaba ahí en Antioquía de alguna manera viendo lo que pasaba, conociendo a sus ovejas, sabiendo lo que estaba aconteciendo y por lo tanto lo que estaba aconteciendo aquí él lo tenía que afrontar. Noten a un Bernabé que era uno de los compañeros de Pablo más firmes, estaba siendo arrastrado, fue arrastrado. Es difícil imaginar a un creyente de la estatura espiritual de Bernabé portándose de esa manera ahora, siendo hipócrita. Comía con los gentiles, pero al ver que vinieron fulano, mengano de Jerusalén, ahora ya no comía y despreciaba a sus hermanos. Entonces observe cómo hasta los más espirituales pueden ¿qué? Deslizar. Hasta los más espirituales pueden deslizar cuando hay prácticas apartadas del evangelio verdadero. Entonces, estos hombres habían cedido ante la misma presión que Pedro había cedido y su comportamiento cambió. Su comportamiento fue totalmente diferente. Entonces, sin duda, el accionar de Pedro tuvo un efecto en otros creyentes. Tuvo un efecto y los arrastró a la hipocresía. Y esa palabra significa uno que se pone una máscara. Uno que se pone una máscara para aparentar algo que no es. Es un hipócrita y esa palabra se refiere a un actor que se coloca una máscara. ¿Por qué hipocresía? Porque mientras por un lado confesaba Pedro y enseñaba que todos eran uno con Cristo, por otro lado su conducta negaba esa verdad. Decía Pedro, no, todos recibieron el Espíritu Santo, somos uno. Pero en la práctica, ¿qué haces? Lo rechazas. No quieres estar con ellos, no quieres convivir con ellos. Entonces observe, hermanos, cómo la influencia de estos judaizantes, de estos que buscaban que la ley fuera practicada, estaba afectando aún a los creyentes considerados fieles. Estaban cayendo como fichitas de dominó. Entonces pensemos por un momento, hermanos, y veamos cómo nuestra conducta puede arrastrar a otros a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Cuando nosotros no vivimos conforme el evangelio y vivimos de una manera hipócrita, podemos arrastrar a otros a vivir de la misma manera. Podemos llevarnos de encuentro a otras personas, a que ellos también vivan en una vida de hipocresía. ¿Cuánto más cuando se trata de un líder? ¿Cuánto más cuando se trata de un pastor? Su conducta puede arrastrar ¿a cuántos? A muchos. Como dice la gente, no, pues si el pastor tiene otra mujer, ¿por qué yo no tengo otra mujer? No, si el pastor hace esto, ¿por qué yo también no lo puedo hacer? No, si el líder anda haciendo esto, ¿por qué también yo no lo hago? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuánto más cuando se trata de personas que están en un lugar visible como Pedro? Estaban arrastrando a otros ¿hacia qué? Hacia la hipocresía. Entonces, por un lado,
confesamos creer en el Evangelio, pero por otro lado, con nuestra conducta, podemos negar esa verdad. Otros pueden decir, pues yo hago lo que el hermano hace, en total él tiene 20 años de cristiano y miren lo que hace. Él tiene 15, él tiene 30 y miren cómo vive. Pues yo también, pues puedo hacer lo mismo. Entonces vean cómo podemos confesar, creer en el Evangelio, pero por otro lado podemos vivir de una manera diferente al Evangelio. Entonces preguntémonos en esta noche, ¿hay temor en mi vida a los hombres para hacerme claudicar en mis convicciones? ¿Hay temor en mi vida al qué dirán, a lo que las personas dicen, que me hagan apartarme del Evangelio verdadero? ¿Cuál es mi conducta como creyente? ¿Como la de Pedro? ¿Similar a la de Pedro en hipocresía? ¿Similar a la de Pedro en practicar el Evangelio de una manera diferente? Vean lo que Pablo dice en el siguiente versículo. Vean cuál fue la reacción de Pablo en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Obsérvelo cómo Pablo afronta a Pedro, porque era una situación seria. Era una situación donde el Evangelio estaba en juego. No solamente era la conducta de Pedro, sino el Evangelio estaba en juego. Esa palabra, no andar con rectitud, significa en el griego ortopodeo. Es de donde viene la palabra ortopedia. Es no andar derecho, no andar recto, no andar por el camino recto en cuanto a la verdad del Evangelio. Entonces para Pablo el actuar de Pedro y de los demás era considerado de esa manera. No andas rectamente, Pedro. Andas como que un ratito afuera y un ratito adentro, pero derechito, derechito no vas caminando en cuanto a la verdad que conoces. Entonces no estaban yendo en el camino rectamente, al contrario, se estaban apartando. Pero observe cómo Pablo dice, lo afronté delante de ¿quién? De todos. El peligro era tan grave en el cual habían caído y el Evangelio, la verdad del Evangelio estaba en juego, que Pablo tuvo que afrontar esta situación delante de todos. Imagínense que termine la reunión y digamos, bueno, hermanos, quédense porque vamos a la hermana Blanca, vamos a platicar con él. y empezamos, ¿verdad? Como Pablo, ¿cómo que haces esto y cómo que haces lo otro? Si eres esto y eres lo otro, ¿y por qué obligas a aquel a hacer lo que no tienes que hacer? Entonces, vean cómo Pablo observa el peligro en el cual habían caído. Estaba en peligro la verdad del Evangelio, que enseña que Dios no hace excepción de personas y que todos formamos un solo cuerpo por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Afrontarlo delante de todos. Normalmente los problemas de la iglesia tienen que ser manejados en privado, pero las acciones de Pedro golpearon al corazón del Evangelio, por lo que el conflicto estaba afectando a toda la iglesia. Entonces tenía que ser abordado de manera que pública, de manera firme, de manera que se resolviera esa desunión que estaba provocándose en la iglesia. Pedro estaba provocando una división al dejar introducir a estos pensamientos judaizantes. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Vean el corazón de Pablo para con la iglesia. Ese es un hombre que ama la iglesia del Señor. Pero muchas veces como líderes, ¿qué hacemos? No, pues vemos la situación y como es el hermanito que suelta los billetes, pues no le decimos nada. Aun y cuando afecte a los demás creyentes, aun y cuando afecta y se está llevando a otros por enfrente, ¿qué decimos? No, pues calladitos, porque si no el hermanito se me va de la iglesia. Entonces vean cómo Pablo afronta la situación delante de todos para que aquello que estaba pasando fuera cortado de raíz, aunque fuera Pedro el apóstol,
el que había caminado con el Señor Jesucristo, el que había estado en el monte de la transfiguración. Entonces, aquí Pedro nos está dando razones y argumentos por la cual su apostolado tiene autoridad. Su apostolado no es cualquier apostolado. El evangelio que predica no es cualquier evangelio que predica. Es un evangelio que tiene autoridad, incluso con aquellos que decían ser de alta reputación como Pedro. Entonces vean cómo la preocupación de Pablo era defender la verdad del evangelio. Por eso tuvo que amonestar. Debe haber sido difícil para Pablo al saber quién era Pedro, ¿no? Decir, bueno, le voy a reprender a uno de los 12 apóstoles, a uno de los que estuvieron en el monte de la transfiguración, a uno de los destacados discípulos de Jesús que caminó sobre las aguas. Haber dicho Pedro, híjole, ¿cómo le voy a decir a Pedro esto que está pasando? Pero cuando se trata, hermanos, de defender el evangelio, no debemos de vacilar. No debemos de vacilar, porque es la verdad del evangelio que está en juego. Es la verdad de la palabra de Dios que está en juego. Entonces hay situaciones dentro de la iglesia que deben ser afrontadas en presencia de todos, para que esto no afecte a más. Entonces vean qué interesante, sin duda, esto que Pablo menciona a los Gálatas que hizo en ese momento, es un argumento, como lo acabo de decir, que demostraba su autoridad divina. Que el evangelio que él predica era de parte de Dios. Y las palabras de Pablo fueron, Pedro, judío, naciste judío, pero vives como gentil. ¿Cómo es posible que ahora estés obligando a un gentil a vivir como judío? Si ni tú vives como un judío. La NBI lo traduce, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, Pedro, es inconsecuente lo que estás haciendo. No vives como judío, vives como un gentil, comes como un gentil, te juntas con gentiles a jugar pelota, eso es esto, es el otro, vas aquí, vas allá. ¿Por qué estás obligando entonces a los creyentes judíos, a los creyentes gentiles a practicar el judaísmo? Entonces pueden ver cómo Pablo confrontó a Pedro. ¿Cómo lo confronta? Pedro, algo no cuadra aquí, algo no me cuadra, eres judío, vives como un gentil. No guardas la ley completamente. ¿Cómo pretendes que otros vivan guardando la ley al 100%? Entonces, las acciones de Pedro hablaban tan fuerte que no se podía oír lo que decía. Sus acciones no eran iguales a sus convicciones. Y a veces nos pasa, hermanos. A veces nos pasa que nosotros actuamos así. Nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras convicciones, que nuestra teología, que lo que conocemos de la palabra de Dios. Vivimos de una manera diferente a lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que el evangelio es blasfemado por los incrédulos. Entonces, sin duda, esta reprensión de Pablo a Pedro, fue una reprensión fuerte. Probablemente Pedro supo que estaba actuando en contra de lo que Dios le había revelado y negando la libertad cristiana y también teniendo menosprecio hacia otros creyentes. Preguntémonos, ¿acaso como creyentes no podríamos estar en lo mismo? Porque noten si Pedro era uno de los más aquí allegados al Señor Jesús, o Bernabé de los más firmes del misón, nosotros aquí, hermanos. ¿No estaremos también dispuestos o caminando en ese filo donde podríamos caer en lo mismo? Decir que somos creyentes, decir que somos cristianos y jactarnos de estar en la mejor iglesia, de la mejor doctrina y decir, no, es que yo voy y escucho a Sujal Michelén y me congrego con él y esto y lo otro, pero vivir como un incrédulo, vivir como alguien que no conoce la verdad, vivir como alguien que no teme a Dios, como lo estaban haciendo estos creyentes. Entonces, sigamos leyendo y vean la argumentación de Pedro. Versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Tú y yo, Pedro, le dice Pablo, crecimos como judíos, tenemos la ley, tenemos las ordenanzas, a diferencia de los gentiles que no la tienen. Pero note lo siguiente que le dice Pablo a Pedro. Sin embargo, al tener la ley, al tener las ordenanzas, al tener los mandamientos, sin embargo, sabemos que el hombre ¿qué? No es justificado por las obras de la ley, sino mediante ¿qué?
La fe en Jesucristo. Entonces, observe la cantidad de veces que se menciona la palabra aquí, justificado, justificados. En estos dos versículos aparece que 4 veces, ¿no? 4 veces, 3 en mi Biblia aparece 3 veces en el 16 y una en el 17. Entonces note el énfasis de Pablo. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por medio del cual Dios nos declara justos delante de Él al creer en su Hijo. Lo que cantábamos ahorita. Él murió en mi lugar, siendo yo un pecador, siendo yo un blasfemo. Él murió por mí y me dio vida en la cruz y ahora me presenta delante de Dios justo. Esa es la justificación. Entonces el judío pensaba que por el hecho de poseer la ley, de que por el hecho de tener los mandamientos de Moisés, de por el hecho de cumplir externamente cada precepto, cada mandamiento, ya era aceptado delante de Dios. Entonces le dice Pablo, sí, tenemos la ley, tenemos esto, somos judíos de nacimiento, hemos sido criados en el judaísmo y guardamos los mandamientos. Los gentiles no lo tienen. Y al no cumplir la ley, pues son pecadores. A no ser que se volvieran prosélitos, ¿no? Al volverse un gentil prosélito, pues empezaba a practicar la ley. Pero observe lo que Pablo dice aquí. Ahora hay un conocimiento. Ellos entienden que el hombre ya no es justificado. ¿Por qué? Por las obras. Dice Pablo, todo lo que hacíamos, todo eso que practicábamos, todo eso que hacíamos desde pequeño, ahora sabemos que no vale delante de Dios. El hombre no es justificado, no es puesto en una correcta relación con Dios por medio de las obras de la ley. Como que lo hace, a Pedro lo está llevando hacia eso. A que Pedro vea lo que estás haciendo, pues no tiene valor. Porque las obras no nos justifican, sino que somos justificados, es decir, puestos en una correcta relación con Dios, ¿mediante qué? La fe en Jesucristo. Ya que por las obras de la ley, ¿nadie qué? Nadie será justificado. Entonces, noten el énfasis de Pablo. Ese es el evangelio verdadero, hermanos. Ese es el evangelio que se debe predicar en las iglesias. Somos justificados por la gracia de Dios. Por eso, si ustedes prestaron atención a las alabanzas, van hacia eso. La letra es hacia eso, a glorificar la obra de Dios en Jesucristo, no a exaltar al hombre, no a que el hombre quiero esto, quiero lo otro, y aquí llévame, no, es a glorificar el nombre del Señor, a exaltar a Jesucristo. Entonces noten con lo que dice Pablo, es mediante la fe en Jesucristo que el hombre es justificado, como lo dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el ¿qué? Viene el conocimiento del pecado. Versículo 24 de Romanos 3. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Jesucristo. Noten, no hay mérito alguno. No hay mérito en el hombre, no hay mérito en las obras del hombre. ¿Por qué? Porque Dios justifica al pecador gratuitamente. Gratuitamente Dios no le pide nada, simplemente creer. Por eso el evangelio es locura. ¿Cómo que creer en un hombre que murió y resucitó me hace acepto delante de Dios? Entonces, vean, Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte, es decir, sin tomar en cuenta las obras de la ley. Esa es la conclusión. Y Pablo lo está diciendo aquí en Gálatas. A Pedro, sí, Pedro, vivimos como judíos, nacimos como judíos, pero ahora sabemos que Dios nos declara justos por medio de su Hijo, por medio de la fe en Jesucristo. Ya las obras de la ley no tienen valor, no hacen nada, son un cero a la izquierda. Pablo le está diciendo a Pedro, tú y yo, a pesar de ser judíos practicantes, a pesar de serlo, no somos justificados por eso. Somos justificados al poner nuestra fe en Jesucristo. Esto fue uno de los puntos claves de la Reforma, que Martín Lutero y los reformadores empezaron a predicar. La sola fide, la sola gracia, solo Cristo. Es lo que realmente es la verdad del evangelio. Entonces la justificación, hermanos, es un acto de Dios gratuito.
no es el resultado del carácter y de las obras del hombre, no, es la gracia de Dios en nuestras vidas. No las ganamos, no ganamos la justificación, no, Dios nos la da gratuitamente. Es por eso que no podemos entonces obrar humanamente. Añadir algo a la salvación es innecesario. Entonces, ¿cómo entonces es posible, le dice Pablo a Pedro, que quieras regresar a la ley? A querer vivir por la ley al rechazar el compañerismo con los gentiles. Lo que estás haciendo, Pedro, es al rechazar a tus hermanos, es querer volver a la ley, a las obras de la ley. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿vivimos por fe en el Hijo de Dios? ¿Hemos sido justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo? Como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces noten si esta verdad impactó a los reformadores, de tal manera que provocó ese terrible cisma dentro de la iglesia que llevaba al hombre a vivir bajo las obras, a considerar sus obras como un mérito para la salvación. Esa es la misma verdad que hoy debemos predicar, hermanos, en las iglesias. Esa es la misma verdad que hoy debemos de enseñar, que como personas no podemos agregar nada a nuestra salvación. No podemos ganar a algo el favor de Dios actuando humanamente. Hoy en día el Evangelio de la Prosperidad es algo que ha afectado a las iglesias. No se les dice, no, usted pacte, usted haga esto con su dinero y va a ver cómo Dios va a responder. Hermanos, eso es caer de nuevo en nuestras obras humanas, en considerar nuestras obras humanas para ganar el favor de Dios. Versículo 17, pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Al confiar en Cristo y no en la observancia de la ley, los cristianos judíos eran considerados pecadores o gentiles. Es decir, Pablo está diciendo, a nosotros ya no tomar en cuenta la ley, la gente va a decir que somos pecadores, al igual que los gentiles. ¿Por quiénes? Señalados por estos judaizantes que hacían ese énfasis en que si no se guarda la ley, son pecadores. Si no guardan la ley completamente. Entonces, estos eran los que señalaban, este judío, Pedro, no está guardando la ley, es un pecador. Entonces es lo que está diciendo Pablo, si somos justificados en Cristo, vamos a ser hallados pecadores. Pero ¿es Cristo un ministro de pecado? No lo es. Por no guardar la ley, Cristo no nos lleva al pecado, no nos hace pecadores, dice Pedro, de ningún modo. Él nos justifica. ¿Por qué? Porque estos judaizantes lo que hacían era acusar a los creyentes judíos de que ahora eran pecadores. Y dice Pablo, no, al ser justificados, Cristo no nos hace pecadores, sino que más bien nos justifica delante de Dios. Versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en un tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Esto es, al regresar al legalismo, es decir, a las obras de la ley, estás edificando de nuevo lo que una vez que destruiste. Estás volviendo a levantar esos escombros para volver a armar eso y volver a cimentar eso. Si buscas construir un camino a Dios nuevamente por las obras de la ley, te estás convirtiendo en un transgresor. ¿Por qué? Porque estás dándole mérito ¿a qué? A tus obras, a lo que puedas humanamente hacer para lograr la salvación. ¿Qué estás haciendo? Convirtiéndote en un transgresor. Estás desechando la obra de Cristo para poner tus obras como algo valioso. Aunque Pablo aquí habla en primera persona, claramente se está refiriendo a Pedro, noten, que su acto de alejarse del compañerismo con los gentiles estaba volviendo a reedificar lo que una vez había ¿qué? Desechado y destruido. Él ya tenía claro que Dios no hacía acepción de personas, pero al apartarse decir, es que andan aquellos y van a decir allá que yo me junto con esto, mejor me voy para aquí. ¿Qué estás haciendo? Volviendo a reedificar lo que una vez ya había destruido. Entonces cuando pecamos en reedificar lo destruido, cuando vemos a Jesús en la cruz llevando nuestro pecado, llevando nuestro castigo, pero consideramos
que esto no es suficiente y que necesitamos añadir algo más para ser salvos. Nos pasa que pensamos de que debemos de añadir algo más a la salvación para ser salvos. Ahí es cuando entonces estamos convirtiendonos en transgresores, desechando la obra de Cristo para reedificar lo que una vez ya fue destruido. Entonces noten lo que Pablo está diciendo: te estás convirtiendo en un transgresor, Pedro, porque estás volviendo a lo que ya está destruido. Versículo 9, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo murió Pablo a la ley? La ley le mostró a Pablo que no podía cumplirla de manera perfecta. La ley misma lo mató, es decir, le mostró que era culpable delante de Dios. La misma ley le demostró a Pablo que él no podía cumplir cabalmente la ley y que por lo tanto era merecedor del castigo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pablo supo entonces que era por medio de Jesucristo, en esa revelación que él tiene, que únicamente podía ser presentado justo delante de Dios. Es por eso que dice: ahora he muerto a la ley, he muerto a la ley, ya he muerto a la ley, he renunciado a ella, la ley ya no ejerce control en mi vida, la ley ya no domina mis acciones. ¿Con qué fin ya no tiene relación con la ley? Con el fin, vean, de vivir. ¿Para quién? Para Dios. Es por eso, hermanos, que Pablo ya no vive para la ley, ya no tiene ninguna relación con la ley, está muerto para la ley, vive para Dios. Pablo está vivo para Dios. Su relación con la ley ya está muerta, ya está enterrada. Él ya murió para la ley, ahora vive para Dios, como lo dice en Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Dice Pablo: yo ya no tengo ninguna relación con la ley, yo ya morí a la ley, porque ahora vivo para Dios por medio del Espíritu. Ahora Pablo, vean en el versículo 20, va a hablar de esa nueva vida en Cristo. ¿Con Cristo qué? He sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuándo murió Pablo a la ley? Aquí nos dice: cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús tomó su lugar. Ahí dice Pablo: ahí yo también fui crucificado. Como cantábamos ahorita, escrito estaba mi nombre allí, Él estaba muriendo también por mí. Al yo reconocer ese sacrificio, yo soy crucificado juntamente con Cristo. Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo, estaba muerto al pecado. Dice Pablo: ahí fue cuando morí a la ley, cuando Cristo murió por mí. La contraparte de la muerte con Cristo es la vida, es la resurrección. Por eso Pablo dice: ahora yo no soy el que vive, sino que ahora Cristo vive en mí. Desde que Pablo murió con Cristo en la cruz, ahora él tiene una vida diferente. Ya no soy yo, dice Pablo, el que vive, yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Ahora quien vive en mí se llama Cristo Jesús. Entonces noten, hermanos, ya no es el mismo Pablo que vive. El Pablo murió. Su antigua manera de vivir murió. Su antigua manera de conducirse murió. Fue crucificada con Cristo. Ahora es Cristo viviendo en él, conduciendo su vida, guiando su vida por medio del Espíritu Santo. Entonces vean cómo Pablo dice: ya no puedo regresar a las obras de la ley, porque es inconsecuente a mi vida en Cristo. Entonces observe cómo Pablo habla de ese intercambio que hubo en la cruz, esa sustitución que hubo en la cruz. Él es nuestro sustituto, Jesucristo es nuestro sustituto. Entonces Pablo murió, le dio su vida vieja a Jesús, en donde Pablo trataba de ser justo delante de Dios por sus obras. Él la crucificó ahí. Esa vida de Pablo de querer ser justificado mediante sus acciones fue crucificada en la cruz. Y ahí, al ser crucificada en la cruz, el Señor Jesús ahora le dio vida
a Pablo. Ahora Él, Jesús, vive en Pablo por medio del Espíritu Santo. La vida de Pablo ya no es suya, ya no le pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Cristo. Mi vida murió, como si Pablo dijera, mi vida murió, ahora esta vida que tengo no es mía, es de Cristo. Por eso dice, la vida que ahora vivo en estos huesitos, en estas carnitas, la vivo por la fe en ¿qué? En el Hijo de Dios. El cual, vean, el Hijo de Dios que hizo, me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. Entonces, la vida que Pablo ahora tiene no puede ser conducida por las obras de la carne, sino ¿por qué? Por la fe. Dice Pablo, esta vida, aunque estoy en estos huesos, ya no es guiada por las obras de la carne. Ya no es guiada por lo carnal, sino la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, observe cómo vivimos esa nueva vida en este cuerpo aún y sus debilidades, pero debemos de vivir por la fe en Jesucristo. Morir a esa antigua manera de ser, vivir a esos pensamientos que nos hacían creer de que podíamos lograr el favor de Dios por medio de nuestros actos. Entonces debemos depender, hermanos, de principio a fin, totalmente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Aun y cuando huíamos de Él como cantábamos, aun y cuando íbamos rumbo a nuestra destrucción, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó, hermanos. Cristo te amó. Cristo se entregó por ti para que ahora vivas por la fe, no para que vivas creyendo que por tus actos vas a ser justificado, no, es para que ahora vivas en Él, que Él es quien ha logrado esa justificación delante de Dios y que lo que yo recibo es gratuito, es por gracia. Entonces vean cómo es por eso que ahora Pablo pone su fe en Jesús, la fe en el Hijo de Dios. Dice Pablo, Él me amó. ¿Cómo que mi vida, nadie me había amado? Nadie se había entregado por mí, dice Pablo. Él vino a amarme y a entregarse por mí. ¿Cómo no voy a vivir por Él? ¿Cómo no voy a vivir para Él ahora? Dice Pablo. Debo de vivir para Cristo. Entonces Pablo ya no tiene puesta su fe en sí mismo, sino en aquel que le amó, en aquel que se entregó por Él. Charles Spurgeon escribe, toma estas benditas palabras del apóstol Pablo y ponlas en tu boca y déjalas reposar ahí como obleas hechas con miel, hasta que se derritan en tu misma alma, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esas palabras nos deberían de hacer llorar en este momento. Él me amó y se entregó por mí. ¿Quién se entregaría por ti y moriría por ti? Yo creo que nadie, ¿no? Él se entregó y nos amó y dio su vida por nosotros, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿pudiéramos decir lo mismo que Pablo dice aquí? Mi antigua manera de vivir ya fue crucificada con Cristo y ahora la vida que tengo la vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Podríamos repetir esas mismas palabras con una convicción plena? Cada quien se dará la respuesta, cada quien sabrá la manera en la que vive, si es consecuente con lo que cree. Pudiéramos decir como Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy tenemos la mirada puesta en las cosas de este mundo, o tenemos puesta la mirada en nuestras acciones, en pensar de que vamos a lograr el favor de Dios por lo que hacemos. No, hermanos, nuestro vivir debe ser Cristo. Vivo por la fe en Él, sabiendo que Él me amó y se entregó por mí. Preguntémonos en esta tarde, ¿cómo se muestra esto en mi vida? Cuando vivimos una vida diferente, hermanos. Cuando vivimos una vida diferente a nuestra antigua manera de vivir. Ahí es cuando se muestra que verdaderamente hemos creído. No cuando decimos que somos cristianos, no, porque cualquiera puede decir que es cristiano.
Pero cuando vivimos de una manera diferente, ahora guiada por el Espíritu, en una novedad de vida, es cuando se muestra verdaderamente que vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Por eso alguien aquí puede decir, no, yo soy cristiano, pero bueno, vamos a verte cómo caminas, vamos a verte cómo te conduces, vamos a ver si de verdad has creído. Tu conducta nos mostrará si eres alguien verdadero. Por sus frutos, dijo Jesús, ¿qué? Los reconocerán. Entonces, 21, para concluir, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Vean la conclusión de Pablo. Vean cómo Pablo concluye su reprensión a Pedro diciendo que aquellos que buscan arrastrar a otros a vivir nuevamente bajo la ley para ser justificados delante de Dios, lo único que están haciendo es hacer nula ¿qué? La gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, el favor de Dios, que algo que Pablo no hacía. Pablo no quería hacer nula la gracia, él quería en el Hijo de Dios. Anular la gracia de Dios es confiar en ti mismo para alcanzar la salvación, es rechazar el don gratuito de Dios para confiar en mis propios esfuerzos. Si una persona puede tener justicia delante de Dios por guardar la ley, entonces la muerte de Cristo es en vano. Así de sencillo. Si crees que puedes llegar por tus propios méritos al cielo, entonces Cristo murió en vano. Mucha gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que solucione este problema, hasta que se vaya el último hipócrita de la iglesia. No, hermanos, o sea, humanamente no vamos a lograr entrar. Es por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si los actos humanos pudieran hacernos dignos ante Dios, eso no hubiera sido necesario que Jesús muriera. Dios hubiera dicho, pues no, pues arréglatelas y luego vemos. Pero Dios supo que el hombre estaba en un gran problema. Dios vio que desde el huerto del Edén el hombre cayó en un terrible bache y no podía salir de él. Siglo tras siglo el hombre no pudo obedecer a Dios fielmente hasta que vino el Hijo de Dios, cumplió fielmente la ley de Dios y fue nuestra propiciación en la cruz. Fue nuestro sustituto en la cruz. Ahora al creer en Él tenemos vida eterna. Al creer en ese sacrificio es que somos salvos por la gracia de Dios. Agregar un requisito a la muerte de Cristo es decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación. Es lo que Pablo le está argumentando a Pedro. Y te reprendo, Pedro, a pesar de que seas aquel que caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el mensaje, la autoridad que Pablo tiene es una autoridad dada por Dios. Cuando tenemos el verdadero evangelio, hermanos, no vamos a temer hablar, a reprender sin vacilar. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Entonces, como conclusión, hermano, hemos podido ver a lo largo de estos versículos cómo Pablo usa este hecho en Antioquía para mostrar que su apostolado realmente era con una autoridad divina, con un evangelio verdadero, y muestra también que la ley no puede justificar al hombre delante de Dios. Es como Pablo está diciendo, matando dos pájaros de un solo tiro a la vez. Por una parte, mostrando que su apostolado es divino y que tiene autoridad tanto para reprender a alguien que se conduce mal en el evangelio, como también para mostrar que estos judaizantes que se han introducido los están arrastrando a algo que hace nula la gracia de Dios. Entonces, confiar en la ley para justicia significa anular, hacer en vano el sacrificio de Cristo. Su deseo, el deseo de Pablo, era que los gálatas pudieran aceptar la verdad del evangelio por gracia. Por gracia sois salvos, por gracia son salvos, no por las obras del hombre. Entonces, de la misma manera hoy nosotros, hermanos, somos llamados a no confiar en nosotros mismos, sino a crucificar esa confianza en nosotros mismos y ahora vivir por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Si realmente hemos creído esta verdad, si realmente hemos creído ese evangelio de verdad, nuestra conducta lo va a demostrar. No es necesario que pase aquí la persona y que diga sí, acepto, y que hagan un llamado. No, tu conducta lo va a demostrar.
Tu conducta va a manifestar que has creído verdaderamente. Ya no está puesta tu confianza en ti mismo, sino en el Hijo de Dios. No es necesario hacer un show aquí para que la gente pase y se vaya con la idea de que creyó. No. Tu conducta va a manifestar que realmente has creído y has puesto tu fe en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos, le damos gracias a Dios? Si realmente Dios ha impactado nuestra vida al creer en Él, nuestros frutos serán frutos consecuentes con lo que creemos. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor por su palabra y que esto que hemos estudiado, hermanos, puede quedar